Bienvenidos, voy a dar la bienvenida como la da Iván. Damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Aquí me encuentro con mi querido hermano Ricky Villanueva. Buenas tardes, Ricky. Un saludo. Señores, hoy es un día especial. Sí, como todito lo nuestro, pero hoy es como que algo, una respuesta de parte del Señor que teníamos mucho tiempo esperando. Tú sabes que lo que pasa es que cuando uno conoce algo, por lo menos del testimonio, y sobre todo con gente de confianza, ya tú sabes que lo que se va a preparar en la mesa, el plato de hoy, es un plato donde hay mucha sinceridad, donde hay mucha transparencia, porque a mí, estos dos personajes que están sentados aquí no me pueden venir a mí con cuentos. Tienen que poner la cosa clara como es. Sí. Y sobre todo que la gente, porque eso es lo que la gente está buscando. Como ustedes saben, aquí nosotros buscamos la manera de que la gente vea el testimonio de gente de carne y hueso, gente común y corriente, que Dios en su gracia, su misericordia, bueno, pues como dice la pastora Ibelice, que le cayó el cloro. Entonces, pero sí, el día de hoy, señores, tenemos un testimonio que quizás algunos lo conocen. De repente pero hay no otras te me personas... vaya, no me lo presente todavía, porque tenemos que dar ese anuncio y esa recomendación importantísima a todas las personas que nos escuchan, sea siempre o por primera vez, de que se suscriban en nuestra comunidad de Patreon. Señores, tenemos varias actividades. Estuvo la Yayita, que eso se dio bello, para gloria y honra del Señor. Tenemos Iván se comió su arroz a la leña. A la leña, a la orilla del río, señores. Miren, esa comunidad recibió. Nosotros tenemos la comunidad de mujeres de Vivir con Fe, que está bellísima. También tenemos ese espacio donde se puede orar. O sea, tenemos muchísimas cosas que de verdad van a ser para bendición de sus vidas. Es muy fácil. Ricky, tú tienes ahí una asignación que vamos a hablar ahorita. No, hablamos de eso ahorita después. Es muy fácil. Si usted necesita o tiene la necesidad de una comunidad, bueno, pues si entiende que nosotros de algo le servimos, ahí estamos al servicio y que usted forme parte de nosotros simplemente es una manera de nosotros poder compartir la fe. Claro que sí. Porque de eso se trata y de hecho eso es parte de lo que es ser iglesia. No es necesariamente quedarnos en nuestras cuatro paredes de un templo, de lo que nosotros llamamos congregación, que realmente somos nosotros. Y eso es parte de lo que estamos buscando. Vivir con Fe y la comunidad de Patreon particularmente tiene como objetivo ser puente. Porque en Patreon nosotros tenemos personas de diferentes congregaciones. Y denominaciones, Diferentes denominaciones. Sí. Así que entre... Mucho más diverso de lo que usted se imaginaría. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Entonces, se puede suscribir a través de www.patreon.com/Vivir con Fe Podcast. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Le dan suscribir a la campanita, le dan like también en Spotify y en TikTok e Instagram. Así que, Ricky, sigue ahí. Habiendo ya pasado los anuncios, gracias a Dios, vamos a lo que venimos. Porque aquí yo sé que tenemos que aprovechar y sacarle el jugo a esta parejita bonita. Hermosa. Que para mí particularmente ha sido de mucha bendición. Mucha bendición porque conozco algunas de sus intimidades. También porque es una familia que he podido compartir muy de cerca con ella. Nos consideramos familia. Estamos en la casa. Y sé que ha sido de bendición para un gran grupo de personas. Pero hay mucha gente que todavía no conoce la historia de ustedes. De hecho, aquí tenemos como nosotros relajamos internamente. Yo no sé si tú sabes este chiste. Leslie Mota Oficial. Nosotros relajamos a Leslie porque Leslie es una fashion blogger natural. Ella tiene su comunidad de gente que la sigue y tiene una gracia y una carisma. Y bueno, Leslie Mota Oficial, para que usted sepa, tiene un libro muy bueno que cuenta un poquito quizás de lo que yo particularmente quiero que nosotros traigamos sobre la mesa. Y Robertico, su esposo, que no es Robertico hijo, que sí tuvo con nosotros en otro momento, que le invito a que usted busque ese episodio. Aquí tenemos al padre, quizás al autor, el responsable de todo este lío. El patriarca. El patriarca. Sí. Y de verdad que escuchar a Robertico para mí es un deleite. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo hablar desde el intelecto. Y aunque el Espíritu Santo hace como quiera con quien sea, cuando tú hablas desde la experiencia, yo creo que eso tiene un peso y tiene una autoridad. Claro que sí. Y sin sobreespiritualizar la cosa. O sea, definitivamente hay algo en la experiencia humana
que cuando una persona la cuenta a la otra, eso como que abre una puerta. Y yo creo que eso es algo de lo que, bueno, ya habiendo tú pasado las cosas que vamos a conversar un poquito, yo sé que quizás hay mucha gente que está viendo esto, yo sé que nos van a escribir. Claro primero que todo, ¿quiénes son ustedes y cómo llegan al Señor? ¿Cómo se da la dinámica para que la gente entienda realmente como así rápidamente que podamos ver el mapa, la ruta de lo que Dios hizo con ustedes, así bien breve como tú me dijiste? La gente está que quiere la información puntual, rápida y puntual, para que entonces comencemos a rumiar en algunos detalles que yo sé que van a ser de bendición. Arranco ahí. Yo creo que tú arrancas primero, sí. Bueno, realmente gracias por invitarnos. Realmente para mí es una bendición estar junto a mi esposo compartiendo el testimonio que Dios nos ha regalado. Realmente yo conozco a Dios desde muy niña. Yo de chiquita me recuerdo de amarlo, o sea, fue algo de niña que tuve. Sin embargo, no fue hasta que yo pasé por el proceso de mi matrimonio, que creo que fue lo que me llevó a conocer a Dios. Porque yo amaba a Dios, pero no conocía a Dios. Entonces, allí me encontré con ese Padre fiel que me ayudó a yo poder superar todos esos obstáculos. Me casé jovencita, que estaba enfrentando junto a mis hijos y mi esposo. Y fue, señores, yo creo que fue el regalo más lindo que yo tengo, fue la adicción de mi esposo. Y mucha gente me lo pregunta, ¿tú pasarías por lo mismo? La enfermedad de la adicción trajo a mi vida y a mi familia la oportunidad de nosotros conocer un camino, porque yo conocí a Dios, pero yo no conocí el camino de yo poder sanar mis emociones para yo poder ser lo que Dios quiere que yo sea en mi mejor versión, en un proceso de sanidad emocional. Entonces, ¿qué tú te dices de eso? Buenas tardes. En mi caso, yo, igual que Leslie, sabía de Dios, buscaba a Dios, lo busqué en momentos de 9-11, para decirlo así, y Dios me rescató, me respondió. Pero yo lo buscaba para apagar el fuego, apagaba el fuego y seguía mi camino. El bombero. El tío bombero. Entonces, cuando entro en recuperación, cuando salgo, empiezo a congregarme con otra conciencia, para decirlo así. Y empiezo a portarme de una manera diferente, empiezo a buscar de Dios, empiezo a congregarme y empiezo a ver cómo Dios va obrando en mi vida. ¿Ok? Así que yo empiezo a de verdad confiar en Dios según lo que yo vaya, porque fui viendo milagro tras milagro y creyendo y haciendo una relación con Dios, como dijo Lely. Porque yo creo que todo el mundo conoce a Dios, pero tú tener experiencia, que es lo que la gente no entiende. Lely dijo que la adicción fue lo mejor que nos pasó. La gente no entiende eso. El que tiene la prueba, el desierto, es para poder moverte. Amén. No es para que tú te quedes y hagas una casa de campaña en el desierto. Entonces yo también doy gracias por mi adicción, porque eso fue lo que me llevó a mí a tocar fondo y a entender que yo necesito a Dios para toda mi vida. Para todas las áreas, no solamente para que me resuelva. No tiene la nada que ver con adicción. Sí. Leslie, dame un briefing ahí rápidamente de ese contexto, porque sé que, bueno, Leslie es la oveja 001 de la congregación. Así supe y me sorprendí, de verdad. Qué lindo. Correcto. De la congregación de la pastora Ibelice Mora, donde, bueno, yo también recibí al Señor, conocí a Iván, y la pastora Ibelice en gran parte tiene mucho que ver con esto que hoy existe, que se llama Vivir con Fe. Porque nos ha ayudado, nos ha formado y nos ha impulsado. Y tener a la oveja 001 aquí sentada, creo que debe de llenar de regocijo. Sí. Así que un saludo, pastora. Usted sabe que yo la amamos, pastora, mi mamá. Sí. Pero cuéntame un poquito de ese trayecto. Cuando llegas porque sé que eran vecinas en ese momento quizás donde Robertico estaba tocando fondo, o sea, háblame un poquito de esa parte. Mira, realmente
tú ahí te puedes dar cuenta de cómo Dios no se le escapa ningún detalle. Porque yo me mudé en ese apartamento sin ver más apartamentos. O sea, nosotros empezamos con la propiedad, vimos ese apartamento, nos enamoramos del apartamento, señor, y compramos el apartamento. Y lo que menos nos imaginábamos era que ahí estaba una mujer de Dios que iba a ser una pieza clave para que él y yo estemos hoy. Porque sí, yo creo fielmente que Dios es un Dios de conexiones. Dios nunca te va a mandar una guerra sin tú tener al lado tuyo las personas que tú necesitas para tu poder vencer en esa guerra. Entonces, la pastora me tomó como una hija más. La pastora me enseñó el camino, que no fue fácil, pero sí basado en la palabra de Dios, en la fe. A veces yo no podía más, ella me decía, ven, vamos, o sea, la importancia de tener esa ayuda que no me dejó, o sea, yo no fui a buscar el mundo, lo que el mundo me estaba brindando, que era más fácil. No, yo me pegué a una mujer de Dios que me inyectó palabra de Dios, que eso fue lo que sembró en mí esa convicción de que el Dios que yo le servía era un Dios de lo imposible. Amén. Y a pesar de yo ver lo más lejos, lo que yo estaba esperando de mi promesa, porque fueron 10 años, se dice muy fácil, pero fueron 10 años de muchas situaciones difíciles, y de mi propia carne luchar. Señores, la infidelidad y las situaciones de matrimonio son tan difíciles porque es tu propia carne contra de ti. Y son cosas que te destruyen adentro de ti. Sin embargo, yo ahí pude entender que Dios necesitaba tomar el primer lugar de mi vida. Que por mi carencia y por mi origen de donde yo venía, yo puse a mi esposo donde tenía que estar Dios. ¿Por qué? Porque era una niña insegura, era una niña que nací en una familia disfuncional. Leslie, ¿qué es familia disfuncional? Donde los roles están invertidos, o sea, donde los roles del hijo, padre, no están en el orden que deben de estar. Entiendo ahora en este proceso que tengo mucho tiempo de recuperación, que la mayoría nacemos en familias disfuncionales, y no estamos culpando a los padres, ellos hicieron lo que pudieron. A la misma vez, tenemos que saber conscientemente de dónde venimos para sanar el origen y poder, o sea, convertirnos en lo que tenemos, o sea, en Dios, en lo que Dios quiere que seamos nosotros, porque es lo que entiendo que cuando llegué al programa, que Dios me dijo a mí, Ricky y Farah, cuando yo llegué al programa, yo había oído a Dios, yo amaba a Dios, conocía a Dios, le servía a Dios. Sin embargo, Dios me dijo, te he traído aquí porque necesito desplumarte como el águila. Tengo muchos ministros que los uso, tienen dones, pero no están sanos. Wow. Y mi iglesia necesita ministros sanos. ¿Por qué? Nosotros somos embajadores de Dios. Y yo no voy a transformar una vida porque yo me sé la palabra de Dios de la A a la Z. Yo voy a transformar una vida porque mis frutos hablan por mí mismo, por mí. Claro. Porque yo no voy a estar, o sea, y eso es lo que es más importante. Pero si yo no me conozco a mí, y yo no conozco mis defectos de carácter, y yo no conozco mis debilidades, y así me conozco mis virtudes, yo no voy a poder ser mi mejor versión. Porque venimos todos con situaciones de nuestra niñez, desde que nacemos. Yo creo que nacemos con áreas que tenemos que trabajar. Claro. Entonces, y de hecho, recordemos que la palabra nos enseña que por los frutos nos van a conocer. O sea, el conocimiento de quién yo soy viene por el fruto. Y el fruto es para que aquellos que están a nuestro alrededor tomen de él y entonces prueben de nosotros. Y si nuestro fruto no dice Cristo, Jesús, o sea, la palabra sembrada en nosotros, al final, pues entonces de eso conocer a la gente. Pero antes de continuar, porque el que no ha escuchado nunca tu historia, quizá puede estar pensando, ok, ya dijo por ahí infidelidad, dijo por ahí adicción, pero, o sea, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en ese momento cuando tú te mudaste en ese apartamento, que conociste a esa mujer de oración? O sea, ¿qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? Bueno, en ese momento mi esposo empezó un proceso de consumo. O sea, nosotros nos casamos jovencitos y cuando yo tuve mi segunda hija, mi primera hembra y mi segunda hija, mi esposo empezó a consumir. A mí se me destruyó, o sea, se me cayó todo, porque realmente la adicción es una enfermedad que te afecta a ti, a todo tu alrededor. Yo empecé a vivir una vida de incertidumbre, un abandono emocional súper fuerte, porque él vivía en la calle, pleitos, infidelidades, problemas financieros. Era un infierno. Y en ese tiempo
como mi pastora vivía en el mismo edificio mío, yo me iba para su casa. Entonces yo iba a llorar para allá, pero ahí lo que yo me llenaba era de fe, porque ahí venía mi pastor a hablarme de la palabra de Dios y de que yo había un Dios poderoso que cambiaba vida, que no había perdido ni una sola batalla. Y ahí empezó mi proceso de yo aprender quién era Dios a través de la palabra de Dios, y eso que hizo en mí. Empezó mi fe a aumentar. Y Dios, señores, empezó a vivir dentro de mí. Y yo empecé a soltar a mi esposo y a depender de Dios. Y muchas veces moría diariamente porque el control era algo que yo tenía que no soltaba. Yo quería hacer Espíritu Santo, yo quería que Dios hiciera la cosa a mi manera, yo quería que fuera mi tiempo. Y ahí tuve que entender, bajo pelea, porque no fue un proceso, de que yo tenía que rendirle a Dios y confiar en Dios. Amén. Y se dice fácil de tu confiar en Dios cuando tu esposo no llega, o cuando tú ves a tu esposo súper lejos, cuando tú ves que el momento que tú estás con tu esposo te rechaza. Señores, yo le decía a Dios, ¿cómo que tú lo vas a hacer? Porque este hombre a mí no me soporta. Porque él no me soportaba. Sin embargo, había algo depositado en mí que yo sabía que Dios lo iba a hacer. Pero yo escuchaba lo que yo tenía que escuchar, que era la palabra de Dios. Yo escuchaba lo que alimentaba mi fe. Y de verdad que yo entiendo que cuando tú obedeces, porque yo aprendí eso, que la obediencia es el lenguaje del amor de Dios, que yo tenía que morir a mí. Y mucha gente dice, pero tú eres masoquista. No es masoquismo. Cuando tú conoces a Dios, tú oyes su voz. Amén. Y cuando Dios te habla, Dios te da la fortaleza para tú dejar de escuchar voces ajenas y voces extrañas, para tú escuchar la voz de Él. Y esa voz fue que me llevó a yo poder resistir hasta que el día que mi esposo llegó 10 años después llorando, que ahora coincidencialmente en este mes cumplimos 16 años de que él llegó, decirme, mira, vámonos que voy a buscar ayuda. Wow. Y Dios lo hizo en el tiempo de Él. Claro. Voy contigo, Robertico, pero antes de Leslie, en ese trayecto de 10 años, 10 años son 10 años, ¿eh? O sea, 10 años estamos hablando de que representa... Una década, o sea... Es una década, es una generación prácticamente. Sí, claro. Ya en este tiempo. En ese proceso, tú acabas de decir algo clave. Lo que te mantuvo como ancla, firme. La voz de Dios. Eso fue algo que tú... O sea, ¿cómo tú recibiste eso? O sea, ¿tú lo escuchaste desde el día 1? O sea, ¿cómo? Porque hay gente que dice, no, porque sí, que yo escuché la voz de Dios y me mantuve firme en la voz de Dios, pero para el que no ha tenido esa experiencia, eso parece como que tú le estás hablando en otro idioma. Eso parece como que tú eres un extraterrestre prácticamente. O sea, algo abstracto por allá arriba que viene y te dice algo específico y tú te aferras a esa palabra. O sea, ¿cómo se ve eso en tu testimonio? O sea, ¿cómo tú identificaste? No, Dios me dijo, quédate. Mira, Dios me conectó con esta mujer de Dios, que es la pastora Ibelice, que en ese momento de tanto bulla en mi mente, de tantas cosas pasando, de tanta ansiedad, ella fue la voz que o sea, primero fue la palabra de Dios y después fue la voz de mi pastora que Dios la usaba para ella hablarme, y yo sentía esa palabra que ella me daba, alineada con la palabra, que era Dios hablándome a través de ella. Y después de eso, nosotros íbamos, por ejemplo, mucho al Shekinah, al Templo Central, y yo me recuerdo que nos íbamos a una vigilia, porque sí, nosotros nos decían, andábamos como Pablo y Timoteo, yo atrás de mi pastora, hay un retiro, vámonos. Y yo busqué a Dios, porque si no, o sea, lo único que calmaba mi alma de ese caos era yo estar en la presencia de Dios. Amén. Y ella y yo íbamos a todos esos lugares donde estaba la palabra, donde habían gente de Dios, que, señores, yo me recuerdo como hoy, un día estábamos en una vigilia en el centro, en el Templo Central, y ya estábamos a las 5 de la mañana, estábamos Gabriela, la pastora y yo, y ya nos íbamos. Y un señor me dijo, Rubia, devuélvete. Te dice el Señor que Él completa y Él sana el corazón, o sea, y que lo va a hacer. Y me decían cosas que yo estaba pasando en ese momento. Que no había forma que no había forma humana. Y eso era como un bálsamo a mi corazón. Amén. Y de decirme cuando me cansaba, porque sí me cansaba. No era siempre que yo estaba aquí arriba, ¿no? Habían tiempos de yo llorar, pero aprendí a llorar en la presencia de Dios también. Amén. O sea, yo me tiraba a llorar en el piso con mis hijos, que tú dijiste de mi hijo Roberto José. Mis hijos me vieron a mí pasar el proceso. Mis hijos oraban conmigo por su papá. Sí. Y ellos tenían la certeza de que Dios nos iba a escuchar. Porque ellos
nacieron en esa guerra espiritual, porque esto fue una guerra. Qué bueno, Leslie, que menciona ese tema de ese compromiso con el Señor, sabiendo que esa dependencia que tenía que tener era con el Espíritu Santo, porque sola no iba a poder. Sin esas herramientas espirituales, el ayuno, el cilicio, la oración, las vigilias. El servicio. Yo me iba, por ejemplo, eso también era algo que me ayudaba mucho, que mientras él estaba en su locura, yo estaba ocupándome de la cosa de mi padre. Sí, yo me iba, íbamos y teníamos unos muchachitos niños que estaban en el malecón, le llevábamos comida, le predicábamos. O sea, yo no me quedaba en mi casa ociosa, o sea, yo estaba haciendo algo para mi Dios. Y ahí yo aprendí que cuando tú haces lo que tú tienes que hacer a Dios, el servicio a Dios con excelencia, con amor, o sea, Dios se ocupa de lo tuyo. Y qué ejemplo tan lindo a sus hijos, porque Ricky, ¿qué es lo que estaban viendo sus hijos en medio de esa situación, de esa tormenta? Que su mamá estaba en la barca y que en la barca estaba Cristo. Aferradas a Dios. Aferrados a Dios. Rápidamente, en ese sentido, quizás pueda haber una persona que nos está escuchando que se puede identificar con alguna de las áreas que tú estabas viviendo en ese momento. ¿Qué tú le dices a esa mujer? Que confíe en Dios, que haga, que en vez de estar buscando lo que ella no tiene que estar buscando, que se enfoque en Dios. Que si es enfocada en Dios, Dios le va a traer las herramientas que ella necesita para ella poder ver su milagro. Pero primero tiene que empezar con ella. Dios tuvo que tratar conmigo de quitarme todos los dioses que estaban en el lugar que él tenía que estar. Y yo te puedo decir que yo le entregué a Dios hasta el resultado de mi matrimonio. Yo en un momento le dije, mira, Señor, si tú quieres que él sea feliz con otra persona, yo lo bendigo. Ahora tú estás conmigo. O sea, lo que yo necesitaba era saber que Dios nunca me iba a dejar. Y cuando yo hice eso, Dios se ocupó y él ordenó lo que tenía que ordenar. Eso es así porque cuando uno pone a Dios como centro, a propósito de un podcast de unos amigos, definitivamente Dios pone todas las cosas en orden. Y eso parece como una utopía, pero la verdad es que cuando uno lo hace, porque es un paso de fe, cuando uno lo hace, uno ve cómo las cosas se van modificando, cambiando. Tu entorno cambia completamente. Mira una cosa. Para aquellas personas que quizás puedan estar escuchando, porque mi pregunta fue muy intencional. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y si ciertamente hay un momento donde uno necesita la voz profética. Y la voz profética, naturalmente la palabra es la profecía más certera, pero ciertamente el tener hermanos que estén activos en la fe, fluyendo en el don de ciencia, conectados a la fuente. Sí, pero espérate, después yo desarrollé escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos con mucho ruido y Dios está ahí y te habla. Dios te habla hasta en un podcast como este. Dios te está hablando a ti. Porque tú necesitas esa palabra que tú estás escuchando en el día de hoy. Entonces, realmente, después de que ya yo empecé mi relación con el Señor, de que yo desarrollé una relación cercana a Dios de calidad, porque esto no es de que dura 10 horas, esto no es lo místico, no. Esto tiene una relación de calidad con el Señor. Ya Dios se me fue revelando y ya lo que a mí me podía decir una persona fuera de mí, ya Dios me lo había dicho a mí, era como confirmación. ¿Me voy a entender? Claro. Entonces realmente es muy importante eso, porque sí veo muchas personas que dependen de una voz afuera de ellos. Cuando Dios no tiene sesión de personas, Dios quiere hablarte a ti. Y con eso hay que tener mucho cuidado, Ricky. 100%. Porque ahora mismo hay muchas cosas, muchas voces extrañas. Sí. Y mucha gente basando su fe en la voz de un profeta, y lo digo entre comillas para los que nada más no están escuchando, en la voz de un profeta, cuando realmente el primero que tiene que estar sembrado ahí es usted mismo. Totalmente. Con la palabra y en la oración, que es donde se desarrollan los dones espirituales y donde realmente uno puede conectar con el Señor. Y ciertamente, si Dios sabe que usted necesita una voz externa, Él se le va a enviar, pero como tú dices, o sea, a confirmar, a trazar un camino que ya Él viene tratando contigo. Y la palabra de Dios es muy clara, dice: probar toda palabra, todo espíritu. Por ejemplo, es una clave. Claro, y otra cosa muy importante que quiero decirte es que el profeta tiene que tener fruto. Aquí hay los dones son irrevocables. Y una palabra, yo he visto personas que han recibido palabras de personas que han marcado su vida, que no han sido de parte de Dios. Amén. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando Dios me dijo a mí, que yo llevé a mi esposo a Miami, y yo pisé la ciudad de Miami, Dios me dijo: te mudas a los Estados Unidos. No fue un profeta que me dijo que yo me iba a mudar. Para yo dar un paso con mis 4 hijos, yéndome de mi país,
fue Dios que me lo dijo a mí. Después Dios me lo confirmó más adelante con otras personas, pero esa palabra fue la que ¿sabes lo que tú dejarlo todo? Yo dejé todo, así como Abraham. Yo lo dejé todo, porque Dios me dijo déjalo todo en obediencia, porque Él me iba a bendecir en esa ciudad. Y ahí fue que Dios nos restauró a nosotros como matrimonio y como familia. Y mira, y ciertamente Dios habla porque trayendo a colación un ejemplo así rápido, para usar el mismo vaso el mismo instrumento que te acogió a ti. Yo recuerdo cuando la pastora le dijo a mi tía que nosotros no estábamos en nada, porque lo puedo hablar por experiencia propia. Cuando la pastora Ibelice le dijo a mi tía Gina, mira, dile al médico que los medicamentos de Sebastián, que sufría de epilepsia en ese momento, bueno, ustedes estaban ahí, sí, no van. Y mi tía, yo digo que fue, o sea, eso fue una locura, racionalmente hablando. O sea, nosotros, no, pero tía se volvió loca. Sí. ¿Cómo que tú a un muchacho le vas a cortar los medicamentos? Pero ciertamente, la palabra fue firme, ella se aferró y creyó en esa palabra. Y se hizo el milagro. Y Sebastián por ahí anda, dando tumbe, y más nunca le dio epilepsia. Más nunca. Y eso fue un milagro que Dios hizo en la vida de Sebastián. Y eso es tan importante lo que tú estás diciendo, porque también muchas personas me dicen, pero wow, las palabras que Dios te ha dado siempre se han cumplido. ¿Sabes qué? Dios te puede dar una palabra, pero si tú no pones esa fe que tú necesitas creer, cuando a mí Dios me habla, es Dios que me está hablando. O sea, para mí es una honra, para mí eso es algo que yo lloro, porque digo, wow, Señor, qué hermoso tú eres. Pero esa palabra la tomo para mí, y mira, yo no suelto esa palabra. Porque eso es bueno y válido, o sea, no es cualquier cosa. Y yo veo muchas personas también que cogen la palabra de Dios como que, bueno, sí, que pase. Tú tienes hay una parte que tú tienes que hacer, que tú activas tu fe. Eso es así. Y tú esperas que va a pasar. Mira, hablando de activación de fe, Robertico, vamos contigo, ven. Porque tú estás muy calladito ahí. Recibiendo también aquí. Sí, recibiendo. No, está bien. En medio de todo ese proceso, háblame de cómo está viendo Robertico. Porque ahorita hablábamos de los frutos. ¿Cómo está viendo Robertico el cambio en su ambiente, en su atmósfera, tú en medio de ese hoyo? O sea, ¿cómo tú viviste ese cambio? Porque yo me imagino que algo tú tuviste que haber identificado. Mira, al principio, como tú dijiste de tu tía, yo decía que Leslie no estaba bien de la cabeza. Que se volvió loca. No, la pastora Ibelice, yo siempre tenía un respeto, ¿cómo se dice? Ella siempre ha dicho que ella decía en ese tiempo, yo confío en él. Siempre ha habido un amor y un respeto sobrenatural, ¿ok? Pero yo, no por la pastora, yo decía, Leslie se está volviendo loca. Yo no me quería quedar en Estados Unidos. Yo estaba en un centro de recuperación, yo no me quería quedar en Estados Unidos, por muchísimas razones, pero el tema es que todo lo que se está hablando aquí ahora mismo, si la gente lo aplicara y la gente escuchara, saliera adelante. Pasa que tú escuchas en el español, tú escuchas el testimonio y es tan sencillo que la gente no entiende. La gente está esperando un milagro de Dios, que Dios te aparezca, que se te resuelva el problema, y no es así. Y eso yo, a través de la misma Leslie, que obviamente sí me ha ayudado mucho de cómo se maneja, eso que dijo ella, de cómo pelear la batalla, de cómo tú cambiar tu vida y tomar una decisión de que yo voy a buscar a Dios, de que yo me voy a meter con Dios, no importa lo que yo esté mirando, porque cuando tú empiezas a buscar, se te pone peor. Sí. Muchas veces cuando tú estás buscando un milagro, se te pone todo oscuro, tú haciendo una cosa de Dios que tú dices, pero ven acá, pero tú no es de Dios. Y muchas veces a la gente dice de que lo que Dios da no da tristeza ni... Mira, y que Dios aprieta pero no ahorca, esa es la callejera. Dios aprieta, te ahorca y te saca los ojos y cuando te van a salir que te suelte un chin. Esa es la versión 809. Esa es la versión 809. Entonces, por eso tú dices, bueno, ¿dónde cambió? Mi fe empezó a cambiar, como yo creo que dije ahorita, cuando yo empecé a ver milagros en mi vida. Pero tangible. aquí en Santo Domingo, antes de tu vida. Antes de oírme, yo no tenía ninguna fe. Tenía la fe normal, la básica. ¿Me entiendes? Pero tú sabías que había un ser superior allá arriba o algo así. Pero yo estaba todavía en mí. En mis habilidades, en mi orgullo, en lo que yo podía hacer, en mis relaciones, en mi familia, pero yo no estaba confiando en Dios. Yo me fui en lo básico, como te digo. Yo empiezo a conocer a Dios cuando yo cambio, cuando yo estoy en un centro de que yo empiezo a ver todo mi defecto de carácter, cuando yo empiezo a ver todo el error que he cometido en mi vida, porque yo llegué al programa con un problemita de consumo.
Yo no tengo ningún problema en mi vida ni en nada. Tú sabes que aunque yo no, vamos a decir que yo no, porque lo que han escuchado un poco saben que yo por un tiempo también consumí algo, pero yo sí me di cuenta un común denominador, sin entrar mucho en el tema de adicción, porque vamos a hablar de ese tema tú y yo otro día. Yo sí me he dado cuenta que la mayoría minimizaba bastante el efecto o el resultado o la connotación negativa que podía producir el consumo como tal. O sea, ¿a qué tú le atañes eso? Porque yo sé que el tema de la adicción es mucho más profundo que simplemente un tema de consumo. Yo como adicto entiendo que si dejo de consumir ya no tengo ningún problema. O si bajo el consumo o si cambio de fórmula, no tengo problema. Porque lo que más común es, ¿no? Pues, yo lo manejo, eso yo lo controlo. Eso el día mismo que yo quiera lo dejo. O sea, mira, yo entré en recuperación, entre comillas. Cuando nos mudamos, que él le dijo, eso fue impresionante, que nosotros fuimos a un apartamento y tú no vas a ver más apartamento con citas hechas el mismo día y tú digas, no, este es el que voy a comprar. Y sin ver nada. Eso tú lo vio. Y no digas alquilar, no, comprar. No, comprado, pero fue sobrenaturalmente. Entonces, cuando tú empiezas, vamos a decir, un proceso sin darte cuenta de que Dios tiene un propósito en ti, que tú lo vinimos a ver mucho tiempo después, que es lo que la gente quiere, ver el milagro sin pasar el proceso. Porque que si nos cuentan el proceso, le damos para atrás. Sí. Claro, pasa que la gente piensa que mira, el dolor, la angustia, la incertidumbre es un sentimiento que a nadie le gusta. ¿Ok? Yo mismo no quiero sentir dolor. Yo quiero estar en alegría, en emoción y en felicidad. En felicidad y en paz. En paz. Entonces, por eso es que cuando tú empiezas, cuando yo empecé mi proceso, ¿ok? Yo no entendía nada. Yo lo que hice fue, tomé una decisión de decir, bueno, por ahí es. Déjame yo hacer caso porque de este lado no me fue bien. ¿Ok? Ok, ahí es que ya tú vas como... Pero óyeme, espérate. Pero fue Dios que hizo ese milagro. Pero que pasa que volé. En el 2002, yo me mudé en ese apartamento en el 98. En el 99 empieza mi carrera A consumir. de consumo. Sí, el PhD. Pero en el 2002 ya yo toqué fondo. Fuertemente. Ahí me meto yo, ahí sí empiezo yo con la pastora, me meto con Dios, me empiezo a congregar, Dios me saca. Dejo de consumir mi droga de preferencia. Porque así se dice. Tú puedes consumir 5 drogas, pero hay una de preferencia. ¿Ok? Dejo de consumir mi droga de preferencia en octubre de 2002 y entro en una recuperación ahí extraña. Pero dejé de consumir y me meto con Dios. Y Dios me saca, Dios me restaura, Dios me devuelve, me pone en alto de nuevo. Y de octubre del 2002 a octubre del 2005, yo estoy cristiano de la secreta prácticamente. Diezmando, congregándome. Tranquilo. No estaba tranquilo, porque yo no estaba tranquilo. Yo estaba bebiendo alcohol, yo estaba fumando marihuana, yo estaba tragando pastillas. ¿Tranquilo sin mujeres? Un tiempo, para no entrar en detalle, como tú dices que me invitas para el próximo. El punto es que yo en octubre de 2002 recupero todo lo que he perdido económicamente y creo que yo estoy ya en otro nivel. Pechito abierto y cosas. Así mismo. Entonces, ahora con Dios, imagínate. Entonces, arranco mi consumo de nuevo con mi droga de preferencia en octubre del 2005. El desastre que yo hice del 99 al 2002, que era mi poder de endeudamiento de esa época, fue un desastre. El que hice del 2005 al 2009 fue Desastre. Pero amplificado a un nivel máximo. Yo entro en recuperación en el 2009, pues yo duré un año diciendo, yo voy para el programa el lunes, y pasaron un año y medio yo el lunes. Yo estaba listo. Yo consumía despidiéndome de mis amigos diciendo el lunes me voy para rehab. Y nunca llegaba. Hasta que me exploto, hablando honestamente, que no tengo de otra, tengo que buscar recuperación. El 2002 también fue para que mi familia me ayudara, y me ayudaron. Y se acordó el pago, salí adelante, empecé a trabajar. Yo pensaba que el 2009 yo volvía al mismo negocio, porque me fue bienísimo en el negocio anterior. ¿Me entiendes? En el 2009 voy a un centro que es diferente al que fue al principio, porque al principio yo cogí terapia y fue un ambulatorio. En el 2009 me interno. Y ahí, estando interno, entro en un programa real. Ahí Dios empieza a obrar en mi vida de quitármelo todo. Yo lo perdí todo estando en tratamiento. Ese fue uno de mis fondos. ¿Ok? Y Dios me lo dijo.
Dios me dio la palabra cuando yo me fui para Miami, me dijo que así como los muros de Jerusalén tuvieron que ser destruidos todos, que así mismo Dios tenía que sacarlo todo. Entonces tú dirías, wow, qué injusto que tú y tus hijos tengan que pasar por todo eso por causa de tu esposo. Sin embargo, eso fue lo que Dios permitió para que nuestra fe y lo que Dios iba a hacer fuera fundado en Dios. No en que nadie nos ayudó. O sea, Él se lo llevó todo, señores. Estoy hablando de todo. O sea, casa, carro, todo. Y eso es tan lindo porque cuando una mujer permite, porque en estos tiempos hay mucho divorcio, en estos tiempos yo veo muchas parejitas que se casan y tan pronto pasan una situación, una tormentica, y hablan del divorcio tan rápido. O sea, hoy yo estoy viviendo, tengo 16 años viviendo un regalo de Dios, que es un esposo en recuperación, un padre presente, un esposo maravilloso. O sea, valió la pena todo eso. Pero la gente no quiere escuchar perderlo todo. No, la gente dice, eso no es conmigo. ¿Qué pasa? Yo mismo. Un detalle muy importante que hablábamos antes de iniciar. La gente no quiere morir. No, es que por eso digo. Yo mismo, cuando en la iglesia, la primera iglesia de la Pastora Ibelice, un profeta me dijo, veo que se lo llevan todo. Yo salí de ahí diciendo que ese tipo era un loco y criticando y minimizando. Y es verdad. Después yo me di cuenta, era Dios que me estaba hablando. El hombre Pero yo no quiero escuchar eso. No. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo digo que aquí, el que esté escuchando, si a mí no me hablan de mi testimonio, vamos a poner que no consume droga. Claro, ese tipo de drogadito, eso no tiene que ver conmigo. No me llega el mensaje. Identifíquese con lo que usted esté pasando. Ya sea lo que sea que usted esté pasando, en una relación, en una pérdida, en lo que sea. Porque el tema es el sentimiento de por qué Dios permite lo que me está pasando. Porque si tú eres Dios, tú puedes hacer un milagro, que es lo que todo el mundo está esperando. Y así pensaba yo, por eso yo lo digo. Por eso que a mí yo al principio decía, a mí me gusta hablar, no callejeramente, pero que la gente pueda entender. Un lenguaje llano. Un lenguaje, porque aquí el punto es salir del infierno a la luz. Claro, bajar la conversación a que la gente le llegue. Claro. A la esquina, al colmado, al restaurante. Se puede decir así, de cómo fue que tú lo hiciste. Entonces, claro. Pasa como yo digo, ahora yo entiendo que le digo ahorita, si yo tengo que volver a pasar por esto, yo vuelvo y paso por esto. Pasa que quien se quiere proyectar va a decir, Dios, quítamelo todo para entonces yo empezar de nuevo. Y tú te pones a ver de muchísimos pasajes en la Biblia, la lucha que cogió cada personaje, cada individuo. Nadie quiere pasar por ahí. Yo pienso en ustedes y si tengo que buscar un personaje bíblico, yo nada más veo a Job. Honestamente. O sea, porque... ¿Con cuáles? Tú lo ves así, pero ¿con cuáles ustedes se identifican? Sí, pero tú... Con Abraham y con David. Realmente, yo te voy a decir algo. Cuando Dios elige procesar a una persona, yo creo que Dios confía en esa persona que va a poder llegar a esa tierra prometida que Dios quiere darte. Porque yo te voy a decirte una cosa. Señores, miren, cuando yo entendí, yo vivía súper bien en ese momento antes de yo perderlo todo. Y cuando yo me fui de este país a la ciudad de Miami sin un futuro, ¿verdad? Sin nada financieramente. Yo en ese momento era la primera vez en mi vida que vivía alquilada, que no sabía cómo íbamos a sobrevivir. Y fue el tiempo más feliz que nosotros duramos restaurando nuestra familia, porque Dios me quitó. O sea, yo venía de que yo era lo que yo tenía. A mí Dios entró en mi corazón, en mi cerebro, me dijo, óyeme, usted lo que usted es porque usted me tiene a mí. Entonces ya ahí empezó Dios a sanar realmente de dónde viene mi seguridad. Igual con mi esposo, nosotros empezamos, nos quitaron todo y después Dios empezó a darnos más. ¿Por qué? Porque Dios empezó a enseñarnos a administrar la mayordomía. Nuestro corazón es de Dios. O sea, yo no y miren, señores, cuando nosotros nos fuimos, que a mí me empezaron, que se abrieron puertas y empezaron a dar trabajo, yo le lloraba a Dios, le decía, mira, Padre, si esto me vas a sacar de donde yo estoy contigo, yo no quiero dinero, porque yo vivía plena, yo vivía feliz, llena, porque yo tenía a mi marido al lado mío, y mis 4 hijitos, mis hijos, buscando a Dios y siendo feliz en un picnic en un parque. Qué hermoso. O sea, eso era lo que valía. O sea, ¿qué hacía yo? Perdón, para llegar ahí, porque no quiero volar, tú tienes que trabajarte. Sí. ¿Ok? Porque no fue que hizo un milagro y nos puso en paz y ahora nos llevamos bien. ¿Y lidiábamos? Tú te tienes que trabajar. Porque también lidiábamos con gente que venía a Miami. Sí, pero yo digo, el principio es buscar de Dios, confiando en que Dios te va a ayudar
y te va a pasar de un lado al otro, pero tú pasando, tú caminando tú y despellejándote tú. Yo quiero que me gusta el balance, porque tú eres muy aterrizado y yo sé que hay mucha gente que necesita tu pragmatismo. Oye, una cosa. Yo sé que ustedes le dan sus 12 pasos. Espérate, agárrala ahí, no me la dejé. ¿Cómo a partir del 2002, cuando usted dice que era cristiano en la secreta, yo tengo una persona muy cercana que está pasando por una situación similar, no la misma? ¿Cómo usted se sentía cuando iba a la iglesia y después estaba en lo que usted sabía que a Dios no le gustaba? No, tú no lo estás pensando, tú no lo piensas de esa manera. Yo no tenía conciencia. No tenés negación. Yo iba con droga a la iglesia. Santo. ¿Me entiendes? Yo lo llevé a un retiro una vez. Y él iba al carro y él... No, eso también, esa es otra. Mira, el que esté pensando en llevar al marido al retiro, que va a ser convertido, olvídese de eso. Atención. Yo iba al retiro, me recuerdo que me llevaron a un retiro, fue con la pastora, Sí, en la... Lejísimo. ¿Dónde están? Y nos llamamos con la fría. En la George Washington, ¿cómo se llama? Por ahí, Sí, por ese malecón. Me llevaron a un retiro. Que Leslie pensaba que él yo iba a salir convertido. Salí frustrada. Oye, yo me iba al carro, fumaba marihuana, estando en el retiro. Y eso fue de viernes a domingo. El domingo yo llegué y le dije, vengo ahora. Y llegué el martes. Porque que eso no es... usted no es el Espíritu Santo. Mejor póngase a orar. Mejor llévese lo que dijeron ahorita. Póngase en silicio. Póngase en vigilia. Póngase en ayuno. Ahora que el marido venga. No esté esforzando porque eso lo vale jamás. No hay cosa que a mí me molestaba más. Que ella viniera a reprenderme y hablarme. ¿Cuántas veces te ungieron a ti? ¿Me entiendes? Eso. No, y eso es verdad, mujeres. Oigan No, te lo digo porque eso tú no crees. Tú dices, se está volviendo loca. Porque ¿qué es eso de ungir? A mí me iban a buscar pastores de Estados Unidos. Yo estando en mi cuarto. Y yo voy ahora y salía por atrás y lo dejaba. Wow. El trato de la pastora Ibelice en medio de eso. La pastora siempre fue otra cosa aparte. Sabia, muy sabia. Sí, la pastora era otra cosa aparte, porque ya no era nosotros llegamos en el 98. La pastora enviudó 3 meses después. ¿Me entiendes? Nosotros hicimos una relación de que eso fue un momento bastante difícil. Y ahí fue que Leslie pudo bajar. Y nosotros siempre, por eso digo que fue Dios que nos la puso en nuestra vida. Porque siempre hubo un amor diferente. Que no era pastora, era algo... Más cercano. Más cercano, era mamá, era familia. Ella era abuela de mis hijos. O sea, ella me ayudó mucho. Por eso tú dirás, que yo no tengo un privilegio de tener una pastora así. Porque también lo he encontrado que la gente me lo dice. Pero sí, usted se fija bien, usted tiene gente al lado que le quieren ayudar. Pasa que tú no quieres la ayuda que te están brindando. Exactamente. Tú quieres la solución. No, tú sabes qué es lo que pasa. Voy a tomar ese punto que tú acabas de dar porque creo que es importante. La gente está, lamentablemente, haciendo así, mira, al otro hombre, poniéndolo en el lugar de Dios. Exacto. Eso se llama idolatría, mi gente. Eso se llama ídolo. Y después viene el golpe. Pero sin embargo, yo estoy seguro, como tú dices, que Dios pone gente, a veces no son lo que nosotros idealizamos, que son quizás la gente, entre comillas, las más espirituales, pero hay gente que están al lado de uno, que sí Dios lo pone en medio de uno en el proceso. Pasa que tú no estás, hay algo muy importante, estar sensible a la voz del Espíritu. Amén. El que ya desarrolla la voz, que tú haces, cuando yo estoy en una situación, yo estoy sensible a que yo digo, Dios me tiene que hablar, aunque sea con un reloj. ¿Cómo tú en medio de vamos a decir que en frío y caliente, pisando aquí, cómo tú identificabas la voz de Dios en ese momento? Exacto. Bueno, en ese momento... O sea, porque algo tú veías en ese acompañamiento, quizá en la pastora. No, yo veía... Cuando te perdió la llave, tú te diste cuenta que te iba a pasar algo. No, sí, pero ahí es más difícil. Yo estoy hablando con un crecimiento espiritual y una madurez espiritual diferente. En eso, uno cree que Dios como tú estás portándote más o menos bien, que lo hablábamos también al principio, Dios te va a proteger. Porque tú piensas que tú vas a la iglesia y Dios te va a proteger. El cristiano piensa que porque está buscando de Dios no le va a pasar nada mal. Tú tienes como una sobreprotección especial. Y no es así. Al contrario. No lo quiero decir. Lo que pasa es que estamos llevando el paganismo para claro, pero a ti buscando de Dios te va a pasar. Es más, tú tienes más ataques buscando de Dios que no buscando. Por eso tú dices a veces, ven acá, pero este persona, yo lo veo y le va muy bien. Y le va muy bien. Y yo que estoy buscando de Dios, que eso es el que uno se empieza a comparar, porque uno piensa que uno tiene una sobreprotección especial. Y no, sí la tiene, pero no como uno la está pensando. Exacto. Que es. De verdad que yo le agradezco a Dios que yo tenga aquí, porque es que
ese mensaje, ese corte lo voy a hacer yo misma y lo voy a enviar en el nombre de Jesús. Usted me da la oportunidad de que esa persona yo pueda en algún momento decirle, mire, ponte en contacto con... Claro. Mira, después que yo entendí que yo pasé por este proceso y lo que yo recibí por gracia lo tengo que compartir por gracia. Amén. Tú me invitas a mí de nuevo a este Es podcast. fácil. Tú me invitas a mí a que ayude a una gente y yo voy a estar. Tú me invitas quizás para otra cosa y yo no voy. Wow. No por nada malo, sino que yo no tengo tiempo para otra cosa. Pero yo sí tengo tiempo para cosas de Dios. Amén. Wow. Qué bello. Dios bendiga. Pero eso es después, como te digo, después de yo Después de ver cómo Guayazo Dios Yuca. ha obrado en Sí, mi claro. vida. Todo lo que yo tengo me lo ha dado Dios. Mi bendición viene de arriba. Por eso yo hablo de droga, hablo de Gloria a cocaína, Dios. hablo de lo que tú me vas a poner. Porque el que está al otro lado no quiere que yo lo diga. Porque se oye Fuerte. fuerte. Ujú. Pero Pero es real. me ha ido bien. ¿Me entiendes? Hablando de esa manera. ¿Por qué no lo voy a seguir haciendo? Yo creo que eso es parte es mi testimonio, pero es parte de mi llamado. ¿Me entiendes? De estar con adictos. Nosotros tenemos gente que ayudamos con gente en matrimonio. Digamos, yo tengo expertise en matrimonio, en droga, en infidelidad, en hijos. ¿Entiendes? Lo que tú me pongas, yo te puedo Finanzas. hablar en finanzas. Porque Ese- lo he pasado. En, Esa era- en esa sanidad, era- en ese- salud, porque el No, milagro. me dio Ah, COVID, yo- me he entuado 2 veces. Pero es otro No, tema. ese Hay fue mucho- ese otro Pero tema. oye, ese perdón, fue- que ahora que mencionan el COVID. Ujú. ¿Qué pasa mucho? Que uno se vive quejando. Aunque tú pienses que no, tú te vives quejando, que porque a mí, que ahora no va a ser, A que yo no salgo de compararse. una. Eso es normal. Yo era uno de esos. Y cuando me dio COVID, que casi me muero, duré 7 días entubado, 21 días en la clínica, lo que yo salí fue, deja de quejarte. Después de ahí, que eso fue 2020. agosto 2020, Ujú. yo dejé de quejarme. Eso y otro testimonio de un negocio que tuve, que me había quejado también. Eso fue como lo que empecé a madurar, y cuando me dio COVID pude poner el sello de no quejarme con nada. Lo que me está pasando fue Dios que me lo mandó. Ujú. ¿Me entiendes? Te está Eso de, permitiendo para algo. de víctima, porque yo, sin darme cuenta, me victimizaba mucho. Sutilmente, yo paré ahí. Porque la queja es algo que no te acerca a Dios. Y te Si tú te aleja de... quejas, tú y, eso no no fe. y no te responsabiliza. O sea, Es que uno se engaña a uno mismo. Yo estoy responsabilizado, yo correcto. estoy haciendo esto, estoy sirviendo a Dios. ¿Y cómo hace que me esté pasando esto? ¿Cómo fue que yo no me di cuenta? Por ejemplo, nosotros tuvimos la situación de nuestra hija, que adolescente, que queda embarazada. Muchas personas, o sea, señores, gente cristiana nos dijo a nosotros que cómo íbamos a dejar que la niña tuviera el bebé. O sea, nos hablaron de aborto. Y nosotros... Teniendo un testimonio Pero, de matrimonio Tenemos un activo ministerio en de la iglesia. matrimonio en la iglesia. Yo decía, Dios mío, pero ¿saben qué, señores? Ujú. Dios nos ayudó y nosotros pudimos modelar y enseñar que también a los servidores de Dios nos pasan situaciones y eso estamos en el mundo. Y- Perdón, pero usted decía con una palabra como esa, que venga de gente cristiana, ¿son cristianos? No. Bueno, pero es que ahí que viene un tema. Es que la gente no sabe lo que está hablando. Si usted no sabe lo que está hablando, no te dando sugerencias ni opiniones. Por eso dicen, si tú no has vivido, si tú no te has puesto en zapato del otro, No opine. no opines. Y lo que pasa es que ya eso es otro tema, porque el cristiano no es el que se dice ser cristiano, No. ni el que cree en Pero son Cristo. gente- no son porque gente el más- diablo cree también. Claro, pero que son gente que te quieren dar una sugerencia porque el miedo que tienen a través de ti, tienen No, y vergüenza con, por ti. y con buenas intenciones, y con No, buenas intenciones, óyeme, claro. yo aprendí que el pavimento al camino al infierno Está está, lleno hecho de buenas intenciones. Cógelo ahí. No es mentira. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y por eso es que hay que darle duro. Por y eso darle fue nariz que al Jesús asunto. reprendió a Pedro en un momento. Cuando vino a hablar, Correcto. te reprendo, Correcto. Satanás. Pero el dicho, bueno, el dicho no, porque no es un dicho, es bíblico, de que Dios primero fue al infierno antes de subir al cielo. Sí. Es así mismo de aquí. Descendió al Hades. Tú tienes que pasar, ¿me entiendes? Por tu desierto, por tu prueba, para tú poder crecer. Tú no creces si no es con prueba. No, sin Tu dolor. fe no aumenta si tú no estás en una situación bastante difícil. Pero ese ¿ok? mensaje no es popular, papi. Sí es popular, ese- pasa que la gente no lo quiere coger. Porque Y la te digo gente que nadie, sigue quiere, en el desierto. nadie quiere hacer eso. Nadie lo La- quiere hacer. Y lo que la gente no entiende, cuando el día lo haga, vas a subir, vas a crecer. Ujú. Claro. Pasa que quiero crecer sin sentimiento. Tú dijiste algo ahorita que quiero como... No quiero dejarla pasar. Tú dijiste que tú comenzaste a vivir milagros. Que fueron como lo que despertaron en ti, como las experiencias que tú pudiste decir, ok, esto es de verdad. Leslie como que quizá no está tan loca como yo pensaba que ella estaba. Tú puedes mencionarme quizá el primero o quizá el más importante Mírame. que marcó un antes y un después. Óyeme. Leslie, un profeta, dijo, va a vivir en una casa en una esquina con una jipeta
negra. Y yo en ese tiempo fumaba. Vivía en una casa en una esquina, pero el jipeta era gris. Yo iba a decir, tú ves, estaba en negrito, esto no es negro. Y a la otra mesa, jipeta negra. Ahí fue que yo, como que, yo de necio y de incrédulo y de estar siempre refutando que eso, porque Dios no habla de esa manera. Yo entendía que Dios no hablaba así. ¿Me entiendes? Yo me estoy bañando un día, en mi caso personal, yo hablo mucho con Dios en la ducha. Ese es mi tu santuario. Mi santuario. ¿Y por qué empezó así? Porque cuando yo estaba en tratamiento, yo empecé a arrodillarme para que me dieran outpatient, porque yo tenía 5 meses internos, yo quería hacerle outpatient, que tenía un poquito más de libertad. Yo empecé a arrodillarme, para que nadie me viera, empecé a arrodillarme en la ducha. Y me quedé con esa dinámica, disciplina en la ducha, y así del día de hoy lo hago. Yo me estaba bañando y ahí yo puedo ver que fue el Espíritu Santo que me habló. En el momento no lo identifiqué, pero a mí Dios me puso una idea, que yo salí del baño secándome con la idea, la llevé a la acción y todo se fue dando, y eso fue mi primer milagro, que fue un milagro financiero sobrenaturalmente, que después más para adelante te puedo hacer el cuento largo. Ahí fue que yo dije, esto no es normal. Esto no es normal. Y todo lo que se fue dando, que duró un tiempo en materializarse, ahí yo tuve claro que fue Dios. Amén. Y después de ahí, entonces, me gustó el relajito del sentido de empezar a decir, esto es real. Y ahí fue que yo entonces empecé a entender yo mismo, por mí mismo, porque yo siempre ponía a Leslie adelante, búscate, ahora tú, haz esto tú. Y yo le caí atrás. Entonces ahí fue que yo empecé a entender, espérate, que Dios me está hablando a mí. Ahí fue que yo dije, espérate, que tú no eres la única, porque Leslie siempre estaba que yo le hablaba a ella, que esto y lo otro. A mí Dios me habla también. Y espérate, que a mí también. Entonces ahí fue que yo empecé a tener experiencia. Porque tú tienes que tener experiencia para tú seguir por ahí. Pero muchísimas veces yo te puedo contar experiencia antes que yo la minimizaba, porque te digo, estaban esperando un milagro de todo el SAI. Y no es así. Todo es un milagro. Todo es un milagro. Háblame de Robertico Jr. en medio de ese proceso. No, mi hijo a los 14, que estábamos él nació en el 96, él tenía, nosotros llegamos a Miami con 14, él empezó, 12, en el 2014, él tenía 18 años, pero fue antes, porque no estaba en la universidad. A los 15 años. No sé por qué estoy confundido con la fecha, pero cuando él empezó, Robertico empezó a trancarse con Dios. Un fin de semana. Tenemos un episodio de él aquí, Sí. Pero él empezó a trancarse. Yo todavía ahí, yo estaba como que, espérate, esto está too much. Entonces le va a dar una vaina. Entonces lo decía en serio, me voy a trancar. Él estaba haciendo el ayuno de Esther ahí. Sí. No, porque la verdad es que lo de Robertico, usted sabe, mi hermano, que usted es un caso aparte. Lo de Robertico es un caso aparte porque no es normal. Todavía hoy yo veo a Robertico y yo digo, no, la verdad es que Robertico está como medio loco. Él tiene un diseño diferente. Pero le fue bien. Pero claro que oye, ahí es que tú te das cuenta. Él empezó a trancarse. Yo no estaba mucho de acuerdo con trancar. Yo decía 5 meses. Creo que bebía agua nada más. Yo ahí todavía no estaba tan profundo. Que ya el Dios le estaba hablando a él. Wow. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, por eso mismo que tú te pones a darte cuenta. No fue que Dios puso algo sobrenatural en él. No fue que Dios puso... Es que él empezó a buscar de Dios a una edad tan temprana. Y siguió buscando. Y empezó a leer la Biblia. ¿Me entiendes? Y se reveló Dios. Sí. Pero porque él lo provocó. No fue que se levantó un día y estaba espiritual. Pero para que tú sepas, hubo una mujer de Dios que también era una mujer que en mi proceso de aquí, miren, algo que Dios me regaló fue el agradecimiento. Yo nunca me he desconectado de las personas que estuvieron conmigo en ese desierto. Al día de hoy, las honro a cada una de ellas. Y en ese momento, en mi casa estaba una mujer de Dios, Margarita, que fue a Miami, y ella despertó y activó en mi hijo esa hambre de él buscar más de Dios, que él tenía 15 años, que era una edad peligrosa porque adolescencia. Sí, claro. Y ahí, en ese momento, Roberto José empezó a madurar y a crecer en Dios. Y de verdad que un niño, porque él fue mi esposo emocional, mientras su papá consumía, y de yo ver hoy un hombre de Dios formado, un hombre que ama a Dios con todo su corazón, a pesar de todo lo que pasó, porque sí, como madre responsablemente yo le robé su infancia en muchos aspectos que él tuvo que vivir, cosas que a él no le correspondían, como estar pendiente de sus hermanas, de mí misma como su madre. Y mira cómo Dios, en ese lío y ese caos, Dios protegió a mi hijo. Pero claro, él pagó un precio. Ha pagado un precio y también tuvo un trabajo emocional, porque también... Claro. Pero él
No fue que por lo que él pasó, Dios lo premió o algo por el estilo, porque eso es lo que pasa también a veces. Que estoy esperando que tú, como la situación que pasaste, que fue injusta, para decirlo así, o no te correspondía, Dios te va a recompensar. Y no es necesariamente así que se maneja. Esa no es la matemática. Él se trancaba a los 14 años, 3 días sin comer en un cuarto. Él se negaba, Roberto. O sea, nunca se fue. O sea, pero cógelo por ahí, lo que tú dices, Antil, que lo quieres entender. A los 14 años, imagínate un niño trancándose en una habitación 3 días. Santo Y por ahí Dios. siguió su ministerio. Ricky, ¿cómo no creer en lo sobrenatural de Dios escuchando testimonios como este? Hasta que usted no tenga la experiencia. Pero ¿cómo ponerle en tela de juicio? No, tú sabes que yo le voy a lanzar el bucapié a Robertico. Que tú le hagas esa exhortación o pregunta a aquellos que todavía dudan. ¿Qué tú le dices? Yo no creo que la gente dude. Porque el que está viendo esto, vamos a decir que la mayoría se congregan o que creen en Dios. No te creas. Pero no, sí, todo el mundo Sí, cree en pero Dios. aparece, tú sabes que Aparecen unos pero son minoría. Sí. Mucha gente quiere hacer un cambio en su vida, pero la pregunta es que no sabe cómo hacerlo. Entonces tú dices, pero que a ustedes se dan un milagro, pero a mí no se me dan. Porque yo tengo 10 años en esto y mi marido no cambia, o estoy soltera y no me ha mandado mi marido. Entonces ahí que tú tienes que cuestionarte, confrontarte tú mismo y ver qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida, que no me está permitiendo. Porque tú dices, yo cerré toda mi puerta. Wow. Sí, pero tú tienes todavía la miseria entre ceja y ceja. Y la victimización. Y ciertas ataduras. Y ciertas ataduras, pero por eso como tú... Aquí mi exhortación es métase con Dios. Pero al 100%, no es ir los domingos a la iglesia, que está muy bien. Wow. Métase con Dios, como dijo Leslie al principio. Busca una persona que esté activa y vaya todos los días. Pasa que la gente no quiere estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo buscando. Nosotros hemos aquí hablado de nuestros procesos, de cuando Ricky se convirtió en el 2015, yo me convertí en el 2015, que el elemento, yo creo que el elemento común entre tantas cosas es nos metimos con Dios. Nos metimos Pero con si tú Dios. me Usted lo preguntas está a mí, diciendo. yo tengo más de 25 años convertido. Pues yo me convertí. Ay, sí. Yo iba a la iglesia cristiana. Sí. ¿No entiendes? Te digo que te diezmaba y yo cantaba y de todo. Pero tenemos 16 años. Pero viviendo lo realmente, tú me sobrenatural de preguntas a Dios. mí, Amén. yo tengo 16 años que cumplí en recuperación, pero yo no estoy con los 16 años, yo obviamente confiando en Dios, empezando a practicar el agradecimiento, como dijo Lely, que es muy importante, pero yo, todo lo que te estoy hablando fue a través de los años que fui creciendo y yo estoy convencido ahora de lo que te estoy diciendo, pero durante los años al principio, tú no estás convencido. Por eso yo digo, lo que como tú dijiste ahorita, la exhortación es, busca una persona que lo haya hecho, que lo haya logrado, Mentor. y pégasele a ese. Sí. ¿Me entiendes? Y después cuéntame cómo te fue, porque yo no he visto a nadie que llegue arrestado, como lo estoy diciendo ahora, que te haya dicho, no, yo intenté y me... No, es verdad. Todo el que lo hace de la manera que debe sale ser. adelante. No, y ¿saben qué? Hay algo muy importante. Yo me enfoqué muchos años en mi esposo para no verme a mí y no tomar la responsabilidad que era de yo con Dios y mi trabajo emocional, hacer una transformación de mi vida. Y entiendo que eso impedía que él llegara. ¿Por qué? Porque muchas mujeres no estamos dando fruto, no nos estamos comportando como deberíamos. ¿Por qué? Porque tenemos el dedito acusador y no vemos todo lo que nosotros hacemos y no tomamos nuestra responsabilidad. Entonces yo sí invito a la mujer a buscar dentro y sanar lo que tiene que sanar, conectarse con ella misma y luego lo demás, soltárselo a Dios, porque es que Dios que puede arreglar al hombre. Yo no, óyeme, la única persona que yo puedo arreglar es a mí misma. Y siempre la pregunta debe de estar, ¿y si Dios no lo hace? No era voluntad de Dios, porque Dios, óigame, no era voluntad de Dios. Y te digo que y Dios es pro matrimonio. Óyeme, yo soy fiel creyente de que Dios restaura óigame, Señor, si él y yo estamos juntos cumpliendo 30 años este año. Yo soy experto de restaurar lo que está Lo perdido. imposible, lo imposible. Claro que imposible. sí. Eso, eso es lo que le gusta a Dios. Eso es lo que le gusta a Dios. Pero él le dijo Pero algo. hay que morir. Mira, cuando yo estaba en tratamiento, Poder de cuando a mí perdón. se me puso el tratamiento bueno, fue cuando dijeron que Lely también tenía problemas, porque el problema era yo. Sí. Supuestamente el problema era yo. Es verdad que el problema era yo, obviamente, pero ella también tenía su maleta llena de cosas que trajo ella. Que cuando De ella mi empezó a niñez, darse cuenta de de que sí carencias. tenía una maleta llena de Sí. piedra, para definirlo así, y empezó a trabajarse en ella, entonces ahí es que empieza a cambiar la cosa. Nadie se quiere trabajar porque nadie tiene problemas. Hay una negación. Tú te pones a ver, la mayoría de personas que pueden estar viendo, el 99.9 no tiene problema.
No, que Entonces, ¿cómo tú vas a crecer si tú no tienes ningún problema? Y estás estancado 7 años y no pasa nada. Wow, como decía Leslie, ella tenía el dedito acusador, o sea, viendo la vigaza. No, ella no sabía. Ella no Yo sabía. no sabía. Hay que tener Yo problemas. pensaba que ella era santa. No. Yo pensaba que ella era la santa. Mira, ese uno que viene para acá. Óyeme, ella no lo sabe. Ese es el punto más grande. Que la negación es tan grande Sí. que ella no sabía. Y, Cuando se lo dijeron, ella dijo, no, pues tienen problemas. Ay, Y cuando yo llegué también en tratamiento, yo decía, esto no es, esta gente tan, yo no soy víctima, yo no soy ninguna víctima. santo Dios. Y al día de hoy, lo primero que me pasa por la cabeza a mí es victimizarme en todo. Wow. Ya yo porque lo reconozco y obviamente no lo llevo a la acción, pero es así. Por eso yo digo, primero empiezan a trabajarse. Así es. Mira, yo tengo muchas preguntas, pero vamos a dejar no para la parte 2, porque esto no va a ser una parte 2, porque la conversación contigo va a ser diferente. Y con Leslie distinta. Y yo sé que tú vas a tener tu grupito de tu mujer y tu asunto por allá. Las mujeres tienen otra conversación en paralelo. Eso es así. Pero mira una cosa. Yo quiero que cerremos esto. Usted haciéndole un llamado, no una invitación. Yo tengo la siguiente pregunta. Mañana, 20 años, 30 años, el tiempo que sea. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le quieren dejar a sus hijos, habiendo pasado por toda esta experiencia? Porque es muy fácil hablarle a una gente que no vivió contigo y que no pasó por esa experiencia con ustedes. Sin embargo, ellos sí conocen todas las intimidades de ustedes y saben lo que es verdad, lo que es embute. Ustedes lo conocen. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le dejan a sus hijos el día de mañana? Bueno, yo a mis hijos lo que les quiero modelar y dejarle es que con Dios todo y sin Dios nada. O sea, yo ver a mi nieta chiquita orando y chiquita con 8 años que tiene y desarrollando una relación con Dios es el mejor regalo que yo puedo tener porque ella me ve a mí orando. Entonces, es ellos desarrollar esa relación cercana a Dios, porque cuando tú estás con Dios, oye, estamos en el mundo y vamos a tener aflicción, pero cuando tú estás con Él y Él te acompaña, Él te va a ayudar a tú poder superar eso. Entonces, cuando tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Pero mis hijos están claros, Rick. Gracias a Dios. ¿Me entiendes? Y cuando... Yo sé que tus hijos están claros, pero hay algo que quizás de repente no tiene la respuesta ahora y es válido, pero hay algo que tú le quisieras dejar ese mensaje a tus hijos que está en tu corazón. Es que por eso de ti, mis hijos han cogido. ¿Me entiendes? Mis hijos han visto y aprenden, porque eso es lo que pasa con la gente. Como ellos han visto que ha dado resultados, ellos lo han hecho de la manera que nosotros lo hemos hecho. La gente quiere coger el mensaje y hacerlo y convertirse a la manera propia que hay que no dar resultados. Mis hijos han visto cómo es. Sí. ¿Me explico? Entonces, por eso a ti, no es un tema del mensaje. El mensaje que le hemos dado otra vez todo tiempo es: mire cómo lo hemos hecho, modelarlo y mira el resultado que hemos tenido. Nuestros hijos saben que nosotros vivimos para Dios, que nosotros no hacemos nada sin buscar dirección de Dios. O sea, nuestros hijos han tenido, o sea, nuestra fe es de verdad. O sea, ellos han vivido, porque hasta la chiquita que se va para la universidad, nosotros oramos antes de ella poder ir a la universidad, porque le aceptaron y dicen, sí, espérate, pues hay que orar para ver si Dios dice que sí. O sea, y ella sabe que nosotros no tomamos decisiones sin que Dios nos respalde esa decisión. Entonces realmente, pero sí, es que nunca se aparten de Dios. O sea, mis hijos saben, porque esto va a quedar por muchos años. Y saben hasta cuando ya es espiritual la situación, porque muchas veces tú piensas que son las circunstancias. Wow, súper importante. Y vamos a poner la primera vez que yo... Eso es discernimiento. Sí. Mírame, sí, pero eso tú tienes que estar sensible en la voz. Claro, por supuesto. Yo tenía una casa, mi primera casa en Estados Unidos era de 2 pisos. Yo estaba bajando una mañana del segundo al primero y estaba inundada la casa. 3 pies de agua. Wow. Inundada la casa y yo dije, ¿qué es esto? Ahí fui yo dije, wow, lo que viene grande. Ahí fue que yo empecé a entender que fue Dios que me habló, lo que viene grande. Cada que yo tengo un ataque, que veo algo, yo digo, wow, ya está llegando. Sí. Porque es así. Cada vez que tú tienes los ataques más directos, es porque tú estás haciendo lo correcto o porque pusiste la casa de campaña en el desierto. Esa es la forma, eso que también tiene que saber diferenciarlo. Sí. Wow. Quiero cerrar con lo siguiente. Y mientras ustedes iban hablando, para lo que dicen que no decimos versículo bíblico. ¿Cómo? Sí, voy a soltar un versículo bíblico aquí. Solamente puedo pensar lo siguiente y les regalo este versículo a ustedes. Y creo que algo que ustedes es como parte de su esencia. Y es muy simple. Primero de Juan 1.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Esa introducción de ese versículo 1 de esa carta, yo creo que describe perfectamente bien la vida de Leslie Robertico, porque a ustedes nadie se lo ha contado. Ustedes lo han vivido. Y yo creo que eso es lo que le da peso y fortaleza al mensaje que ustedes tienen. Y obviamente le oramos al Señor y le pedimos al Señor que extienda el mensaje hasta donde tenga que llegar. Porque de eso que se trata y para eso que estamos. Así es. Para que su palabra sea predicada y para que hagamos discípulos. Y para que sepan que sí se puede, con Dios de la mano tú lo puedes. Y por eso escribí mi libro Amor que Libera. Porque ahí está plasmado. Que mira, lo estaba buscando y no lo encontré. Yo quería traerlo. Yo tenía una copia y no sé dónde lo metí. Y realmente es eso, de poder compartir que sí, que nosotros hemos pasado muchas situaciones, pero Dios nos ha ayudado a salir de todas de ellas. O sea, no... ¿Dónde así se puede adquirir Amén. el libro? Está en Amazon, a través de Amazon. Lo vamos a subir a Y los también tiene la stories. tienda Chinola aquí en la República Dominicana. Genial, Chinola. Tienda Chinola. Un saludo a mi amiga Nicole. Nicole. Señores, yo voy a hacer este corte de pastelito. Hasta aquí ha llegado este episodio, esta entrega especial. De verdad, muchas gracias, por sacar este tiempecito. Tiempo precioso. Duró tiempo coordinando, pero lo logramos. Lo logramos. Señores, de verdad, si a usted le ha parecido que vale la pena compartirlo, no se quede con él. Aproveche ahora mismo. Compártalo, copie el link, mándalo por su grupo de WhatsApp. Súbalo su historia. Haga lo que usted sepa o entienda que usted tenga que hacer con este episodio, pero no se quede con él. Necesitamos que se escuche. Así que hasta aquí ha llegado, señores, el episodio de hoy, Vivir con Fe. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, bendiciones.